Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas, Expedia Jet. Extrovertido, con buen humor, familiar y trabajador. Él dice que es muy honesto y con él conversaremos sobre su rol en la mediación de conflictos. ¿Cómo percibe la disputa en la Cámara de Cuentas? Para él será posible llevar a cabo un juicio político respetando el debido proceso. En Siendo Honestos nos acompaña el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Amigos, buenas noches. Ya vieron ustedes quién es el invitado de hoy. Es Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. Un buen amigo, el que yo tengo el gusto de presentar hoy. Querido Pablo, bienvenido. Qué gusto que estés aquí. Gracias a ti. Por fin lo logramos. Lo logramos. Oye, Juan, lo logramos. Ese Juan es Carpetú. No. Es que miren, yo sé, Pablo, que tú tienes una agenda intensa. Muy intensa. Algo que es muy positivo. Porque en primera instancia lo que yo quiero decirte, que ya te lo he dicho fuera de cámaras, por eso es que lo sostengo para la audiencia, es que la dinámica de esa oficina requiere de una persona activa. Qué amena. Y precisamente a mí me gustaría que empezáramos por allí, Pablo. ¿Por qué tú decidiste que esa era una posición a la que tú querías aspirar? Yo sé que muchos sectores de la sociedad se unieron para que esa posición a la que tú aspirabas definitivamente recayera en ti, por tu experiencia, por tus capacidades. Mira, bienvenido. Primero, darte las gracias. Vamos primero lo primero, como me enseñó Enrique en su colegio. Mira, como tú bien dices, muchos sectores confluyeron en un esfuerzo de que el defensor del pueblo pudiera ser lo que originalmente la Constitución del 2010 se había conceptualizado. No necesariamente en la ley 1901, sino en el 2010 me circunscribo porque la arquitectura del Estado Dominicano implica que tanto el Tribunal Constitucional como el Defensor del Pueblo son los garantes de los derechos fundamentales. Ahora, uno desde el punto de vista jurisdiccional, por el tema característico de un tribunal, y el otro desde el punto de vista operativo, porque lo que garantiza es los bienes y servicios que así consagra nuestra Constitución, al decir que somos un Estado social y democrático de derecho. Ahora, ese defensor del pueblo, que originalmente se conceptualizó, es un defensor que tiene una función de fiscalizador. ¿Por qué? Porque sale de las, vamos a llamarle así, de las cámaras, en este caso el Congreso de la República, al igual que Cámara de Cuentas, se dedican a hurgar. Uno desde el punto de vista de la gestión, el defensor del pueblo, y otro desde el punto de vista de las cuentas del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Ese defensor que originalmente se había conceptualizado no había podido ser planteado, y viéndolo desde la perspectiva, desde la retrospectiva, cuando yo era director ejecutivo del Tribunal Constitucional, me tocó la oportunidad, Dios me puso esa oportunidad y los jueces del Pleno, de poder apoyar a la primera defensora del pueblo en un esfuerzo de poder crear una institución. Recuerda que el Constitucional me tocó la oportunidad de poder sacarle hasta el RNC. En esta ocasión, cuando surge la elección de doña Zoila, yo participé prácticamente 3 meses montando los primeros procedimientos, el organigrama, la selección de los primeros empleados, como una manera de poder tener los dos órganos trabajando de alguna manera u otra en un ritmo similar. El Constitucional avanzó mucho, creó una serie de condiciones, una credibilidad, una legitimidad, sus jurisprudencias han sido de avanzada, algunas cuestionadas, otras no, pero esa experiencia en el Constitucional entonces me hacen ver al defensor, y perdóname que hablo en primera persona, pero como fue una postulación, así debo de hacerlo, me hacen ver en el defensor ese órgano que tiene vida propia. ¿Por qué? Porque los jueces necesitan que los abogados instrumenten los expedientes y los casos son conocidos y la sentencia es evacuada. El defensor no. El defensor tiene autonomía, independencia, al igual que las altas cortes, pero tiene la movilidad por los casos de oficio. Por eso tú ves que ese defensor, que está significando tu presentación, tiene esa capacidad de moverse tanto.
pero es una manera de captar casos, pero al mismo tiempo una manera de dar respuesta a aquellas personas que ni siquiera conocen del defensor. La sorpresa más bella es cuando las personas se enteran que existe una institución que sirve para eso y le da un resultado, porque ahí aumenta entonces el nivel de magistratura moral, que es lo que anda buscando todo defensor, y te lo dice una persona que incluso es presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Cuando hablamos ahora de defensores del pueblo en los últimos años en Iberoamérica, el concepto que hemos aplicado en República Dominicana es que está permeando, es garantizar la buena administración para con ello los derechos fundamentales. Y es un concepto muy norteamericano que le llaman el government compliance. Este defensor del pueblo que hemos tratado de construir, lo que se enfoca es en el cumplimiento gubernamental sobre la base de bienes y servicios. Ahora, la ley dice que tienen que ser públicos o prestadores de servicios públicos privados. Correcto. Entonces, por eso, esa capacidad de flexibilidad, de activismo y al mismo tiempo de arropar muchas acciones que anteriormente estaban esperando que llegaran allá. Por eso la instalación de un CRM, por eso el tema del Data Warehouse, por eso el tema relacionado con SOL, que es un programa de trazabilidad para que la gente pueda ver dónde está su expediente, por eso el activismo en los medios de comunicación para poder tener en los periodistas y los medios un nivel de confianza que permita que ellos mismos identifiquen al defensor como el posible solucionador o el puente o la vía para que la administración cumpla lo que le corresponda, porque de eso se trata. De ese grueso fueron 14,000 solicitudes Sí, de apoyo. interacciones con el ciudadano, 14,000. Ustedes acaban de presentar el informe de rendición de cuentas, que Sí. por cierto está en su página web, lo vi, se puede descargar, ustedes lo pueden... No, yo te traje un ejemplar, porque ¿Me tú sabes trajiste que uno? el concepto de transparencia Bien. permea en el defensor. Muchas gracias. Es uno de nuestros valores como gestión. Yo me lo había descargado digital, Ah. pero ya que tú me lo estás trayendo físico, te lo agradezco muchísimo. Aquí en este informe de gestión anual hay una serie de datos interesantísimos. Bonita presentación, por cierto, Pablo, buen trabajo el de tu equipo. El equipo. Cuando es importante decirle a la gente, de esas 14,000 interacciones, la gente entiende que en qué la puede ayudar el defensor del pueblo, en dónde está el grueso de esas llamadas, de esa interacción, cómo la gente entiende tu rol. Mira, indiscutiblemente el tema Policía Nacional siempre va a significar un problema para los ciudadanos. Sí. Fíjate que nosotros hemos tratado de sacar una línea de seguridad y convivencia ciudadana que va directamente a los destacamentos con unos 109 que hemos impactado de los 707 y una línea de trabajo con las comunidades a través de los líderes comunitarios y vecinales con las mesas comunitarias, que son unas 32 aproximadamente. Pero vinculamos el trabajo de ese liderazgo con el trabajo de la policía, porque ahí hay un gran grueso. Otro grueso que nosotros nos encontramos es el tema de los derechos laborales en el sector público. Nosotros hemos tenido que incidir... O sea, en palabras llanas, violaciones o supuestas violaciones de la policía a los ciudadanos. Exacto. Okay. Violaciones relacionadas con las prestaciones y derechos laborales de los servidores públicos. O sea, me cancelaron y no me pagaron. Ajá. O hacen cualquier tipo de acción incorrecta para lo que es la ley de función pública, Sí. y a veces vamos al MAP o a veces vamos al defensor. La parte del ciclo educativo tiene sus picos, tanto agosto, septiembre, como enero, febrero, van a llegar casos por el tema de los cupos. Un punto que a mí me sorprendió fue el tema de salud. Okay. La cantidad de solicitudes que llegan relacionados no solamente con el plan básico de salud, sino con elementos propios relacionados con la ley de seguridad social. Okay. Pensiones, por ejemplo, había un caso que la semana pasada anunciaron 20,000 servidores públicos que van a tener acceso a las pensiones. Ese caso el defensor Sí. del pueblo incidió. Incluso reunimos a ese grupo de líderes del sector público que habían tenido ese problema con el superintendente de pensiones, con Francisco, y se incidió en el Consejo Nacional de Seguridad Social para esa resolución, para ponerte caso de pensiones. Pero como caso de pensiones está el tema de indexación de pensiones a partir de la ley que crea en el Ministerio de Educación la posibilidad y resoluciones del INAVIMA, y estamos hablando de 28,120 docentes que el año pasado recibieron su indexación por primera vez, teniendo 2 resoluciones y una ley del 2007. Okay. Como te digo, salud, pensiones en cuanto a seguridad social. La parte de atención primaria implica una calidad en el servicio de salud que hemos podido articular con el Ministerio y con su Viceministerio de Calidad. Aparte de eso, lo que tiene que ver con el tema mediación, ha tenido un componente bien fuerte en el Defensor del Pueblo, y tengo que agradecer no solamente al Presidente de la República y al Poder Ejecutivo, sino otras instituciones como Ministerio y Direcciones Generales que han visto en el Defensor esa capacidad de ser neutro, de poder escuchar las partes
y esas partes entender que el defensor le puede hacer una ayuda a memoria y con eso poder iniciar un diálogo. Qué bueno que tú dices eso, porque me das el pie para preguntarte sobre algo que tú me decías. Una posición con autonomía e independencia. Sobre todo el tema de la independencia se ha sazonado muchísimo en los últimos años en el país. Que si fulano es independiente, que si mengano es independiente. ¿Tú crees realmente que alguien puede ser 100% independiente en su juicio? ¿Cómo tú lo estás estructurando desde esa lógica? Porque tú tienes preferencias políticas, Pablo, las tienes. Siempre la tiene el ser humano. Todo el mundo las tiene. Todo el mundo tiene preferencia política. Ahora, una cosa es la preferencia política que todos podemos tener, sí, sean primarias, en términos afectivos, sean laborales, porque en algún momento trabajamos juntos, sean identificarte con un discurso. En el caso mío, que soy socialdemócrata, me voy a identificar todo lo que sea redistribución de riqueza, justicia social, igualdad, equidad, indiscutiblemente me va a seducir. Sí. Ahora, de ahí a pasar a un activismo electoral partidario, hay una brecha muy grande. El concepto básico desde el punto de vista de la teoría del Estado es la objetividad con que se debe de trabajar. Por eso la neutralidad es el artículo 1 del Defensor del Pueblo y está en su principio básico. Yo te pregunto, ¿tú crees que un político partidario puede ser objetivo? Para una función como el defensor, no. Para una función. Para un ministerio, claro, una dirección general, claro, porque vamos a decir que está respondiendo a un plan de gobierno que su partido de gobierno diseñó y tiene que implementarlo por disposición de su jefe, en este caso el presidente de la República, al cual tiene que dar los resultados que plantearon. El Procurador General de la República. En su independencia, sí, lo que tiene que seguir el debido proceso. Ahí no es un tema, porque hay un reglamento estipulado y hay un código procesal penal. Si se sale de ahí, hay una violación de derechos e inmediatamente puede ser activado diferentes mecanismos. Tú sabes que tú hablas del asunto de la mediación. Cuando murió Monseñor Agripino, muchos dijeron en el país que bueno, que hay un asunto con las mediaciones, que quién era el mediador por excelencia. Yo no sé si hay alguna suerte de mentoría allí para ti. Yo no sé si conociste a Monseñor Agripino, pero sí, entiendo que su gestión indicó un poco el camino hacia dónde seguir, con sus críticas y sus alabanzas. Claro, todos lo tenemos. Todos tenemos luces y sombras. Todos somos de alguna manera criticables, pero todos también somos valorables. ¿Pero tú crees que hace falta esa figura? Mira, yo creo que la democracia de República Dominicana, no lo personalicemos, analicémoslo desde el punto de vista sociológico. Sí. Requiere un mayor grado de confianza. Y ahí yo tengo que hablar de Fukuyama en su libro Trust. Porque nosotros tenemos que crear las condiciones que los mecanismos de resolución alternativa de conflictos sean el mecanismo para poder obrar en función. Por ejemplo, existe una ley o una estrategia nacional de desarrollo. Sí. Todos los dominicanos tendríamos que estar enfocados en esos resultados, porque nosotros hicimos una ley votada en un Congreso de la República, firmada por un presidente, lo cual ya nos da la visión al 2030. ¿Qué hemos hecho? Le hemos ido dejando perder. Cuando tú analizas los resultados de educación, te das cuenta que lo que ha habido ha sido una falta de continuidad de la política del Estado y de evaluación periódica de los resultados. Entonces, tú no vas a tener confianza en el sector de educación si tú no ejecutas lo que contempla el cumplimiento gubernamental. Entonces, yo creo que ahí el respeto a las instituciones, el respeto a la confianza que te tiene que dar el hecho de que tú quieres un mejor país, tiene que generar otro mecanismo. Por ejemplo, cuando don Agripino, el Consejo Económico y Social no tenía la característica que tiene ahora por la Constitución de la República, pero tú tienes una dirección ejecutiva en doña Iraima Capriles que tiene una significación, y el profesor Rafael Toribio. Ahora, el CES tiene una estructura muy grande y depende necesariamente del Poder Ejecutivo, y eso le va a restar a los fines de que los partidos políticos puedan interactuar, u otros actores que sienten que uno de los elementos tripartitos o de cuatro partes pueda incidir mucho, no sé, el tema social, el tema económico, sí. El tema relacionado con diferentes actores. Entonces, ahí el defensor tiene un rol interesantísimo. ¿Por qué? Porque el defensor, al fin y al cabo, lo que está tratando es de buscar esos resultados que son derechos. ¿Qué es lo más difícil de mediar, Pablo? Ahorita te hemos visto mediando en el conflicto de la ADP. Sabemos que has mediado en conflictos en el interior del país, en el Ceibo hay un caso. Me hablabas también de lo de la Corporación MUNE también. Sí, mira, lo más lastimoso, lo más difícil es que no haya habido un político previo a ti que haya hecho una oferta populista o una mentira.
porque eso les resta todo nivel de confianza a los actores. Y mira, la mediación implica conflicto social, por naturaleza. Tú vas a tener elemento económico, pero es social. Entonces, si de naturaleza ya tú estás llegando con un camino minado, tú tienes que volver a construir un nivel de confianza. Y tú que mencionabas, Juan, por ejemplo, hay un caso práctico de nosotros, en un conflicto en Bauruco, que nosotros llegamos a las 4:30 de la tarde a Bauruco, a una loma. Y lo primero que yo le pedí a los campesinos que estaban ahí era que me dieran de comer, porque yo no había comido ese día. Yo me comí un moro de habichuela negra con huevo frito. Juan no comió porque Juan no come ese tipo de cosas. Y luego de la comida, entonces pudimos hablar. Pero en ese conflicto, el ministro de Agricultura, al director del INDRI y a otros funcionarios lo habían sacado. Incluso había habido conato de agresión con arma blanca. ¿Y por qué la mujer de allá del canódromo no te ofreció un morito de guandule? A lo mejor así la cosa se hubiese resuelto más fácil. Lo que pasa es que ahí viene el tema de que tú le estás rompiendo el moro. Tú le estás quitando el moro y ahí está el problema. Cuando tú le quitas ese moro, la gente no va a sentir bien. Ese es el problema. Porque si fuese parte del moro, te dan de compartir el moro. Lo que pasa es que a mí ese moro no me gusta. A mí me gusta otro tipo de moro que está bien hecho, transparente, limpio. O sea, tú quieres tu propio plato. No, yo quiero el moro que se pueda comer de manera honesta. Porque yo creo en la honestidad. Y para mí es muy importante la transparencia. Por eso incluso el cocinar con Enrique todos los domingos tiene tanta significación. Porque es mi momento de demostrar que se puede cocinar de manera transparente y limpia. Y que no se comen todos los guisos. No. Yo de verdad que no tengo esa ventaja. Vámonos a la pausa. Yo prefiero cocinar en mi casa antes de comerme cualquier guiso mal hecho. Vámonos a comerciales. Ya regresamos con más. El Defensor del Pueblo hoy Enciéndole. Pablo Ulloa, señores, con nosotros en Siendo Honestos. Pablo dice que sí, que uno de sus principios es la honestidad. Nosotros igual le vamos a poner honestómetro a este programa. Para que la gente vote, si cree que él es honesto o no. ¿Tú te sientes honesto o crees que eres honesto? Yo hago el esfuerzo todos los días. Indiscutiblemente, el trabajar en una institución como el Defensor del Pueblo implica mucha honestidad. O sea, por ejemplo, cuando tu suegra te hace una comida mala, tú te la comes y le dices que está buena. ¿Sabes que doña Patricia tiene una gran ventaja? Doña Patricia cocina bien. Ok, entonces, saludos a doña Patricia. Mándemele saludos y dígale que cocina muy bueno. Eso era una conchita en mango para ver si él caía. Pero la verdad es que qué bueno que estés acá, Pablo. Hablábamos en la parte anterior pues, de esa dinámica que construye la confianza en una posición que yo considero ha cobrado un dinamismo interesante en República Dominicana y que la gente cada día se la va, como quien dice, apropiando. Dime de la sede del Defensor. Eso ha estado por ahí pululante. Bueno. ¿Cuándo estrenan ustedes la nueva institución? Ustedes están ahí en la 27, pero la idea es que se cambie, ¿no? Mira, indiscutiblemente este año nosotros tenemos sede y te lo puedo adelantar que entre el mes de octubre y agosto nosotros estamos haciendo ya, estamos trabajando en la nueva sede. Realmente ha sido un parto y hay un tema de honestidad. Mira un ejemplo. Para cualquier persona llegar a una institución en un esquema diferente, hubiese sido sumamente sencillo rescindir un contrato y volver a crear un contrato. Incluso hasta desde el punto de vista económico, inmediatamente una obra de tantos millones tiene ahí una capacidad enorme de hacerlo mal hecho. Por un tema de respeto a la continuidad del Estado, nosotros mantuvimos el mismo contratista y el mismo modelo que heredamos. Ahora, no ha sido fácil. Te soy honesto, yo realmente no llegué al Defensor a construir cosas. Mi experiencia en el Tribunal Constitucional fue poder gestionar un edificio. En un principio fue un primer piso, luego un edificio entero. Incluso antes de yo irme se había hecho hasta negociaciones por un edificio que estaba en la Kennedy frente a la UFO. ¿Todavía está en eso? Pero había un edificio que incluso Banreserva está construyendo ahora, Imperavia Motor, que se había negociado. Mi esquema, y originalmente el edificio que iba a ser del tribunal era donde está el 911. Pero mi esquema siempre fue que el Estado le proveyera los medios a una institución que es creada de manera constitucional. Ahora, lo que heredamos fue un edificio. El edificio se va a tener un tiempo récord, porque el equipo del Defensor del Pueblo ha asumido el contrato con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con el contratista. Incluso yo estoy yendo todos los lunes a las 7:45 de la mañana, yo estoy en el edificio para que no me cuenten,
porque las condiciones de trabajo son esenciales para tú poder tener una productividad y más con el nivel de exigencia que yo tengo. Ah, claro. Yo llego todos los días a las 8:15 de la mañana y yo me voy a las 8, a las 7. ¿Y qué es lo que tú haces desde las 4 que tú te paras hasta las 8:15? Ah, no, yo arranco a las 3:30, 4. Tengo que leer. Ahí hay un tema de lectura natural por formación. La parte de la prensa indiscutiblemente. Despachar correos para que el día sea más ágil. A las 5 está el gimnasio, que es parte de mi día a día. ¿Cuántos kilos que tú bajaste? Porque tú estabas antes como más fuerte. Sí, más heavy. Más fuerte. Mira, yo llegué a la institución como con 232, 35 libras y yo tengo que andar entre 205, 210. Ok. Vamos a decir que son unos 20 y pico. ¿Cuál es el secreto? Porque yo te veo comiendo empanada de vez en cuando. No nada más comiéndola, sino hasta preparándola ahí con unas mujeres que son emprendedoras. Muy chulo quedó eso, ¿eh? Sí, y vienen más. Incluso estábamos en Guaricano, en una fritura. Sí. Porque el mensaje, esa disrupción, es que las mujeres no solamente son emprendedoras, sino que son el sostén de la familia. Y para eso nosotros hemos construido toda una estrategia de poder buscar esas señoras, esas Zunilda, vamos a llamarla así, como se llamaba mi mamá, en cada uno de los barrios o las partes que queramos significar, que el Casabe, que la parte del Pitahaya y diferentes aspectos. Hay una conversación que quizá no se tiene. Cuando yo veo ese material, ese contenido y esa actuación del defensor del pueblo, eso no produce celo en los políticos, porque a veces ese tipo de actividades está relacionada, yo no sé si por bien o por mal, con actuaciones de índole política partidaria. A ti no te han dicho político, Pablo, pero es que tú quieres estar en todas. Sí, pero... ¿Eso genera celo? Claro, pero que hay un tema del timing. Ajá, a ver, cuéntame. Mi ciclo es por 6 años. Yo no estoy en el fragor del calendario electoral que la Junta Central Electoral abre. Pero algún político se te ha acercado y te ha dicho, Pablo, ¿pero qué? No, y han querido copiar el tipo de cercanía, el approach que uno tiene, pero con eso se nace. Mira, Catherine, yo vengo de ser catequista de la Iglesia Católica. Yo vengo de trabajar con jóvenes en los barrios más pobres, como Cienfuegos, como en el Simón Bolívar, en la Florida, que es el barrio más pobre que hay en Higüey, y otros. Para mí ese activismo con los jóvenes es natural. La promoción de valores, y por eso esta gestión se ha centrado en 4 valores: transparencia, independencia, eficiencia y la característica esencial que termina siendo que nosotros podamos demostrar que somos accesibles. Y el ser accesible implica que tú te tienes que trasladar, pero al mismo tiempo nosotros como sociedad necesitamos casos de éxito. Y esa señora que nosotros significamos son los ejemplos de que en los barrios muchas familias, gracias a ella, como me pasó a mí, porque la gran ventaja es que yo estoy replicando lo que yo viví en mi vida. Yo viví una señora que me levantó, me hizo ser un profesional sobre la base de su esfuerzo, de tener que hacer sándal, tener que vender ropa, de ser secretaria en el oncológico. Tú eres una madre soltera, ¿no? Sí, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía unos 12 años. Ok. Y mi mamá fue la que me levantó y me impulsó a todo. Incluso ella, enferma de cáncer, me dieron mi primera beca y yo iba a renunciarla. Era una maestría en Madrid, en la Rey Juan Carlos, de Economía y Cooperación Internacional, me recuerdo como ahora, y yo iba a renunciar. Y ella me dijo que no, que ella siempre le oró a Dios para que yo pudiera estudiar fuera, y por eso yo me fui. Y todos los viernes, y eso lo sabe mi familia, o sea, la gente más cercana, todos los viernes a las 4:30 de la tarde yo llamaba a mi mamá del locutorio. Era un espacio donde había un teléfono, yo llamaba y era llorando, todos los viernes llorando. Y cuando me iba mejor en la clase, en esa maestría, yo me regalaba un Fanta de limón de 40 centavos de euro, porque a mí la beca no me daba. Yo tenía un déficit mensual como de 150 euros, gracias a una familia que me recibió, don Miguel e Isabel, y me hicieron su hijo. Eso es lo que yo he visto. Yo he visto mujeres que han levantado su familia, yo he visto mujeres que han dejado de ser mujeres, se han convertido en madres, se han convertido en la proveedora de todo. Entonces, ese enfoque del defensor que tú ves en las redes sociales es un compromiso real, y te pongo dos indicadores de resultado. La nómina del defensor del pueblo, casi el 60% de los cargos directivos son ocupados por mujeres. La nómina del defensor, cuando nosotros entramos como gestión, rondaba casi el 20% en cuanto a mujeres. Hoy tiene paridad. Son 2 elementos esenciales
¿Por qué? Porque yo te decía, mi formación desde el punto de vista, vamos a decir, político, ideológico, implica la igualdad y la equidad dentro del marco de lo que es la socialdemocracia. En ese camino que tú me cuentas y que es súper interesante porque nos ayuda a conocer al Pablo detrás de la posición, que yo no digo es detrás, es Pablo con la posición, porque uno no es lo que está detrás, sino lo que lo ha construido. Conociendo a Pablo y no al defensor. Exacto, increíble. Y perdóname, y eso es lo que tú ves en las redes sociales mías. Sí. Gracias a Dios, yo no he tenido que cambiar absolutamente nada. Quizá he tenido que traer algunos elementos que para mí son importantes y de alguna manera u otra me han dicho los mismos compañeros y compañeras de trabajo, mira, pero esto es chulísimo, tú debieras hacerlo, y uno lo que hace es que lo pone con el debido tratamiento, claro, porque hay que ser muy cuidadoso. Yo tampoco quiero exponer más allá de lo claro, que corresponda por un tema de respeto a la institución. En ese camino que tú has construido, ¿cuáles han sido los mentores fundamentales? Yo creo mucho en la mentoría, en esa gente que te acompaña, en esa gente que dice, vamos arriba. ¿Ya mencionaste a dos? Sí, no, y yo te puedo, mira, yo tengo que mencionarte. Hay un señor, hay dos personas que están muertas, que sería, vamos, un reconocimiento para ellos si estuviesen vivos, pero lo tengo que hacer. Una se llamaba doña Minerva Vincent, bueno, la mamá de Odil Camilo, la rectora de UNIBE. Otro señor se llamaba Fernando Ogando, ambos muertos. Indiscutiblemente yo tengo que mencionar al doctor Milton Ray Guevara, como parte de la mentoría. Mencionaba a don Miguel, que para mí me convirtió quizás por su concepto renacentista en la modernidad, me dio muchas herramientas y te explico. Él esculpía, él pintaba, él escribía, él cocinaba y era melómano. Entonces, estos 5 rasgos quizás son parte de la personalidad que hoy yo tengo, justamente por él, porque me enseñó a escribir, me enseñó a apreciar el arte en diferentes vertientes. Por eso nosotros tenemos una escuela sociocultural en el Defensor, porque es una manera de hacer pedagogía social, pero con una característica viva. Por eso el tema de cocinar. Y hay una serie de características que desde el punto de vista humano él me marcó. Claro, ahí también tengo que mencionar a mi padrino, Javier Santos. Tengo que mencionar a mi papá porque mucho de la alegría que yo traigo la adquirí justamente de la forma de mi papá. Y bueno, la cherry de la limonada siempre va a ser mi mamá, porque mi mamá me marcó en todo. Claro. Ahora, modernamente yo te puedo decir, bueno, tengo a mis 2 tías que quedan vivas, tengo a mi esposa, tengo a mi hijo. Enrique viene siendo el estímulo como Gonzalo, pero ciertamente marca mucho de mis acciones. ¿Qué te ha enseñado Enrique? A ser honesto. Mira qué casualidad. ¿Te coge la mentira fácil? Bueno, quizá me hace ver la mentira. No. Yo creo que Enrique, lo más bello de los niños es esa manera como ven la vida. Mira, ayer estábamos en la clase de ping-pong. Yo llegué muy rush. Yo llegué casi al final porque no hubo forma. Teníamos una mediación allá y teníamos varios compromisos. Y entonces yo llegué, ya terminando la clase, replicamos la práctica con el profesor. Después tuvimos que ir a grabar un video de Pepe, que es la figura de la Constitución animada. Y cuando llego a la casa, hago el recuento del día. Realmente fueron varios factores y Enrique hace un comentario y digo, sí, es así. Fíjate cómo su honestidad, porque realmente yo no estaba diciendo nada que no fuera lo que había pasado, pero quizá la estructura, yo estaba pensando en más de lo que yo tenía hoy y la semana y el jueves. Y ver a Enrique haciendo la cronología de lo que hicimos, con el nivel de pasión y de honestidad, te lleva a ti a reflexionar muchas veces que son aspectos muy lindos. Yo creo que Enrique, aparte, me dio algo muy importante, la sensibilidad. Luego de la muerte de mi mamá, quizá yo me desarraigué de sentimientos que solamente había sentido por el amor a una madre. Al nacer Enrique, todo lo sentimental mío se transformó. Todo lo emocional, todo lo psicológico, todo lo afectivo. Y eso yo lo he venido viendo en estos 8 años de una manera muy pronunciada, porque incluso yo mismo ando en una búsqueda natural, existencialista, de ir creciendo como ser humano. Y dentro de las cosas que yo siempre he comentado es justamente cómo un hijo te cambia hasta la forma de ver la vida.
de las prioridades que tú tienes, de los elementos más esenciales que te pueden dar a ti, de alguna manera u otra, la satisfacción, que no te lo va a dar ni un cargo, ni el dinero, ni nada que tenga que ver con otros elementos que sean eminentemente material. O sea, yo creo que ahí Enrique termina siendo ese factor de cambio que yo he podido vivir en mi vida. Viene el Día del Padre ahora, ¿oíste? El Día del Padre viene en camino. Al final. Corbata y media, lo que viene. Muy probablemente me cocine. ¿Qué es lo que te queda mejor a ti en esa cocina con tu hijo? Dice él que la hamburguesa, porque es lo que más le gusta. En el caso mío, a mí me gusta jugar mucho con recetas que sean fáciles, porque como estamos tratando de que él se incentive a la cocina, tiene que ser cosas que él pueda manejar. Entre eso y los animales, yo creo que tiene la mayor motivación. Y los deportes, esos son los 3 elementos que Enrique, bueno, el PlayStation ni hablar, pero esos son los 4 elementos que nosotros compartimos más. Qué bueno, esta parte sensible de Pablo Ulloa me encantó. Vamos a irnos a comerciales. Ya saben que hay honestómetro en este programa. Voten. En la parte que viene, vamos a hablar de temas duros. El conflicto de la Cámara de Cuentas está sobre la mesa. Pablo, yo quiero tener tu perspectiva sobre eso. Podemos tener un juicio político en donde se cuide el debido proceso en República Dominicana. Vamos a hablar de eso cuando venga. Ya veremos. Regresamos con más Pablo Ulloa con nosotros. En la parte anterior vimos un poco de esa capacidad de desdoblar al funcionario, del papá, del ser humano, que yo creo que es muy propia de este programa y me encanta, porque a veces evaluamos la función pública desde la perspectiva de lo que mandan los periódicos, ¿no? De la rigidez Sí. de una imagen, una fotografía, un video o el nombre del cargo. Exactamente. Si hay algo que yo creo que ha quedado claro en cuanto a mis compañeros y compañeras de trabajo y a la gente, es que gracias a Dios yo sigo siendo Pablo. Como te decía, o sea, el hecho de Enrique me lleva incluso a limitar algunas decisiones que yo he tenido que tomar o que me he visto en la obligación, en la necesidad o en la oportunidad de ¿Tuviste hacer. miedo el día del canódromo? Mira, tú sabes que no me dio miedo per se a Pablo, no que yo soy el hombre más guapo del mundo. Ajá. Pero a mí me dio una gran preocupación porque los compañeros y compañeras estaban ahí y se habían manipulado varias armas de fuego. Esa fue la razón por la cual incluso yo me retrotraje e hice que todo el mundo se fuera, porque era más el miedo de que alguien saliera herido, incluso hasta la vergüenza con ellos mismos, con mis compañeros, que el mismo temor de que me pasara algo a mí. Porque quien asume posiciones en la vida, en cargo público y demás, tiene que tener la responsabilidad suficiente para mantenerla. ¿Pero tú te arrepientes de lo que ocurrió ese día o sientes que eso fue lo que, o sea, crees que fue correcto? Debió de pasar. Yo creo en mi vida que las cosas suceden por algo. El concepto básico de mi vida, de mi existencia, es la diosidencia. Ahí se hizo todo apegado al debido proceso. Esta gestión creó un protocolo para inspecciones que no existía. Ese protocolo se respetó desde la garita mismo, todo el mundo con la ropa, con la indumentaria, con los chalecos rotulados, las camionetas y por igual. Se hizo O sea, se acabó el presentación. macuteo en el canódromo. Por lo menos casos que haya llegado el defensor, no te puedo decir que han vuelto a llegar. Incluso se han cambiado las condiciones físicas, hasta la misma interacción con el Banco de Reserva, que era uno de los puntos que utilizaban para chantajear y extorsionar, hacer que todo el mundo a partir de las 5 le fueran a entregar los vehículos, para las 4 cerraba el banco, o sea, tú no puedes pagar. Yo te limito el pago porque ya esa diferencia la tengo que asumir yo en efectivo. Claro, claro. Entonces, todo ese concepto de lo que existía, muy probablemente se mitigó al máximo. Porque el defensor no tiene, vamos a decir, una unidad fija de inspección, pero sí, por lo menos ya quedó el mensaje. Pero tú deberías tener una oficina ahí fija en el canódromo. Porque yo creo que esa es una de las cosas que la gente más pique coge. O Bueno, sea, ese
tú lo decías, la parte con la policía, ¿no? Cuando a usted le detienen un vehículo y lo mandan al canódromo, esa impotencia que le genera al ciudadano, no poder tener a una persona con quien hablar, y muchas veces los agentes de la DGC, uno hasta los entiende, a los buenos agentes. Sí. Óigame, no es fácil estar en la calle con 40 grados de calor y que venga alguien también medio atravesado por una jornada de trabajo y le dé una mala respuesta, no tenga su documentación al día. Se crean, como dices tú, situaciones de tensión. Así que, mira, piénsate en una oficinita ahí de la oficina del defensor. Si vamos a eso, también Cruz Roja tiene que tener una de nosotros, pues no sabemos qué va a pasar luego. En este momento la gente tiene una línea directo. Sí, nosotros incluso la central se convirtió en un WhatsApp. Ese WhatsApp se conectó con el CRM. Lo estamos viendo aquí en pantalla ahora. Ese CRM te permite responder con inteligencia artificial y poder discriminar lo que son reclamaciones, orientaciones, quejas. Sí. Y llamado de atención a la administración, y luego ese expediente, esa reclamación, se conecta a un programa que se llama SOL, que es con el que nosotros le damos seguimiento a todos los casos, e incluso los indicadores de eficiencia interna se han generado. Incluso ese esfuerzo tan grande de atención al ciudadano es que ha hecho que en apenas 2 años el defensor pueda certificar su proceso con ISO 9000. En el Constitucional tomó 4 años, el defensor lo ha podido hacer en 2 años. Y la apuesta de nosotros, incluso que este año nosotros tengamos antisoborno como certificación de calidad internacional y government compliance, cumplimiento gubernamental, para poder tener 3 ejes de certificación internacional que acrediten aún más la calidad de la gestión que se hace en el Defensor del Pueblo, porque la idea es ser un referente de la buena administración pública. Bien. En la parte anterior te hablaba del conflicto en la Cámara de Cuentas. Hasta hoy, nosotros grabamos este programa los miércoles, no hay la cantidad de votos necesarios en el Congreso de la República para que pase el juicio político. En caso de que pase, vamos a poner un poquito el pie adelante. Repito, hasta ahora no se puede. Pero en caso de que pase por las 2/3 partes del Congreso, ¿están dadas las condiciones en el país para que el debido proceso se cumpla si se lleva adelante un juicio político en contra de los representantes de la Cámara de Cuentas? Me refiero a individualización de las penas, me refiero a que ellos tengan derecho bueno, que puedan responder debidamente a las imputaciones que se le hacen, a la defensa. ¿Cómo lo ves tú? Mira, es un tema muy sensible. Yo voy a tratar de ser respetuoso. Sí. ¿A ti no te han llamado para mediar en ese caso? Sí. Sí. Y el único documento que se firmó por todas las partes Exacto. fue un esfuerzo de ellos como órgano colegiado, los 5 técnicos, los 5 miembros de la Cámara de Cuentas, y el defensor hizo lo que le correspondió en su momento. Ahora, siendo respetuoso de la institucionalidad, cada uno de los miembros en una institución es responsable de sus acciones. Individualmente, tú sabes lo que tú haces y lo que tú no haces. Yo, el expediente, lo que puedo saber de él es lo que aparece en los medios de comunicación y una que otra conversación que he podido tener de manera informal con algún legislador o con alguna persona. Por lo tanto, tengo que circunscribirme a hacer un ejercicio analítico puro y simplemente. Para llevar un juicio político, tienen que haber bases de cómo es el debido proceso, porque tienen que darle la capacidad de plantear cuáles son sus respuestas a cualquier cuestionamiento. Eso va a implicar necesariamente que la Cámara de Diputados se convierta en un fiscal, el Senado en un tribunal, y ahí tiene que darse un juicio público, oral y contradictorio. Independientemente de los resultados, yo creo que los 5 son grandes técnicos, pero lo que ha faltado es inteligencia emocional. Creo que la Cámara de Cuentas, el rol en el momentum histórico de República Dominicana, tiene que tener de alguna manera u otra una perspectiva de Estado mucho mayor a la que se ha tenido. Yo creo indiscutiblemente que es una oportunidad, si no para terminar un juicio político, quizá para hacer un alto y reevaluar aspectos de la gestión que han sido conflictivos de todas las partes. En un conflicto tú no puedes ver que una de las partes es la culpable. Cuando tú tienes un problema en tu hogar, son los dos. Cuando tienes un problema en la oficina, es de los dos. Pasa lo mismo. ¿Pero tú crees que es irreconciliable lo que pasa ahí adentro? Lo que pasa es que la situación ha escalado muy lejos. Esto se pudo haber resuelto
hace meses. Ahora, ya al punto en que está, es una situación en la cual ya los legisladores son los que tienen en sus manos un expediente que pudo haberse resuelto con una conversación. Puertas adentro. Después de esa conversación, de eso... Y vuelvo y hay un documento que se firmó. Claro. Y hay un concepto incluso. Si vamos más lejos desde el punto de vista de la administración pública, todo eso se hubiese resuelto con un plan estratégico institucional bien elaborado. El del Defensor del Pueblo se hizo a través de consultas con el apoyo del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero ese plan estratégico institucional del defensor es el que quizás ha evitado conflictos también dentro del defensor. Porque todos somos seres humanos, todos tenemos prejuicios, todos tenemos valores, formas de ver la vida que te pueden chocar o te pueden molestar. Pero si tú te circunscribes a un plan estratégico y en ese sentido a un plan operativo anual, todo lo que tú vas a hacer es una gestión basada en resultados. Y los resultados no tienen nombre, no tienen apellido, no tienen sentimientos, no tienen emociones. Son O resultados. sea, que han sido incompetentes, por lo menos. En el punto del plan estratégico institucional fue donde debió centrarse todo el esfuerzo de ellos, porque ahí tú tienes los indicadores de resultados que tú vas a necesitar, la cantidad de auditoría. Cuando tú haces un corte, tú te das cuenta que las sesiones del Pleno debieron ser mayores a las que se realizaron. Las auditorías estaban estipuladas en un número y no han salido. Sí. Entonces, ese nivel de conflictividad lo que ha hecho que ha menguado a 5 profesionales competentes en una discusión, una vorágine eminentemente infantil, eminentemente sensible sobre la base de las emociones y la parte de la inteligencia como tal. Entonces, lo más lastimoso de esto es el ejemplo para la sociedad. El momento que está República Dominicana es un momento que se quiere régimen de consecuencias. Esta es una sociedad que está buscando ejemplos de cosas correctas, que está cansada de tantas innovaciones que no llegan a cambios en un modelo ni a reformas reales. Nosotros estamos en un momento muy crítico en América Latina para no entender la dinámica natural en que se está moviendo o se está oscilando en cada uno de los escenarios de los países que confluyen en América Latina. Nosotros tenemos que ver en el espejo de otros países que tenían mucho más crecimiento, que tenían más institucionalidad, que tenían mayor igualdad y hoy están sumergidos en crisis. ¿Tú crees que el preciosismo de buscar a personas que decíamos independientes para conformar esa Cámara de Cuentas pudo haber tenido algo que ver con este resultado? Yo creo que ni siquiera, mira, creo que te digo, son buenos técnicos. Tú buscas la hoja de vida Sí, de cada uno la de tienen. ellos y son excelentes profesionales. Ahora, cuando tú los juntas los 5 en un solo espacio, lo profesional pasa a un segundo plano y caen en diatribas que pueden ser resueltas desde el punto de vista de que cada uno ceda frente a ¿qué? A la institución, al plan operativo, al plan estratégico. No que yo ceda porque Catherine me lo está planteando y yo le voy a demostrar a Catherine que Ni yo soy por más violar la fuerte, ley. que yo soy más fuerte. Ni por violar la ley. No es ser una fortaleza, es ser un negociador en todo el plano. Y ese tipo de gestión basada en resultados te permite tener la flexibilidad y la humildad, sobre todo la humildad, para reconocer cuando tú te equivocas. Como te digo, todos estamos en la posibilidad de cometer errores. Ahora, depende de nosotros mismos verlo y ver cómo nosotros podemos reencauzar. ¿Tú crees que habrá o no habrá juicio político? La discusión ahora mismo es la cantidad de votos. Por lo tanto, hay una intención de un ala, o vamos a decir, de un grupo de diputados, de poder subir al Senado de la República. Por lo tanto, si se están baloteando la cantidad de votos necesarios, hay una voluntad. ¿Pero tú crees que eso resolvería el conflicto? O sea, estamos hablando de que saquen a los 5 y quiero tener tu opinión jurídica. Tendrían, según tu perspectiva, porque hay 2 vertientes. Hay quienes consideran que que en caso de que salgan, los nuevos 5 tendrían que venir a ocupar la posición durante los próximos 2 años. Y Es hay una quienes posición. consideran que no, que la Constitución establece que deben estar 4 años porque por eso es el periodo que se les elige. Mira, lo primero que tenemos que verlo, vamos a hacerlo en pirámide para que sea pedagogía social. Sí. Adelante, profe, porque usted es profesor. No, yo conversaba con el profesor Subero Isa. Sí. Mira que te estoy mencionando una gente que para mí es uno de mis mentores. Y él me decía que su segunda resolución cuando fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia fue darle la posibilidad desde el punto de vista administrativo al presidente. Lo cual implica que hay que hacer una lectura jurídica y legal de una ley que ahora mismo requiere una modificación. Porque el pleno debe ser definido. ¿Qué es el pleno y cuáles son sus atribuciones? ¿Qué pasa con el constitucional? ¿Pasa con la Junta Central Electoral?
pasa con el Tribunal Superior Electoral y los otros órganos que son colegiados. Ahora, esa característica de esa nueva ley tiene que implicar un reglamento, y ese reglamento es el que quizás puede darle luz a los que estén, a los que vengan o a los que se mantengan dentro de una individualización de los actos que puedan ser punibles o sean analizados sobre la base de algún tipo de violación de la ley de función pública, porque incluso dentro del marco de los artículos de la Constitución que plantea el juicio político, tanto para el Senado como la Cámara de Diputados, hay que definir ciertamente qué es una violación, que debe estar también avalada por la misma ley de Cámara de Cuentas. Fíjate que es un círculo el cual no es tan fácil de identificar. Por eso cuando la Cámara de Diputados presente esas imputaciones, en el Senado tiene que haber un espacio para escuchar, para debate. Y para que ellos se defiendan. Y sobre la base de esa defensa, entonces, tomar una decisión. Yo siempre voy a apelar a que los órganos constitucionales tengan el debido respeto. Creo que es una posibilidad de que pueda haber una conciliación mayor. Creo que este escenario lo que permite es una reflexión más profunda. Ya es una gestión que apenas le queda un año y algo le quedará. Creo que ahí la responsabilidad individual tiene que primar y el sentido de Estado y de país tiene que verse como tal. Hay cosas que uno lo ve muy grande en un momento dado, pero son conflictos que se pueden resolver con el simple hecho de un café. Y yo apelo, siempre voy a apelar a que podamos buscar soluciones que sean lo menos traumáticas para la sociedad dominicana. Vamos a irnos a comerciales. Lo que sigue siendo traumático son las cárceles, y tú has estado mucho ahí. Sí. Y vienen haciendo un trabajo interesantísimo con los presos, con los privados de libertad. A veces preso suena como raro, pero bueno, preso es preso. Sí. Tú hablas con ellos, tú le dices, tú eres un privado de libertad. Preso es preso. Vámonos a la pausa. Regresamos con más Siendo Honestos hoy con Pablo Ulloa, un hombre que baila bien, además, ¿no? Me han dicho que tú bailas bien. Hicieron un concurso, el Nuevo Diario, que qué bailaba mejor, si bachata o salsa. Y merengue también hicieron concurso, o sea que gracias a Dios por lo menos los comentarios fueron todos positivos. Sí, no, te trataron bien. Y ahora dicen que el merengue bailo de manera bien formal, la salsa me veo con mucha confianza, o sea que los comentarios son buenos. Bueno, está bien. No sé si son tantos, pero son buenos. Tu esposa es la que primero tiene que saber si baila bien o no, Marlene. Tiene un tema porque tiene 2 pies izquierdos. Marlene te extraña más en estos días, seguro. Sí, y Enrique también. O sea, incluso el acuerdo del ping-pong fue fruto del tiempo que Enrique no está pasando conmigo. Nosotros estamos yendo al ping-pong martes, jueves y sábado, porque antes de ser defensor, Enrique se pasaba las tardes conmigo. Sí. Entonces, ese tiempo de calidad, Enrique no lo entiende. Enrique incluso cuestiona la cantidad de tiempo que yo tengo que dedicar al trabajo, y él lo dice, este trabajo de mi papá no me gusta. Me está quitando tiempo. No me gusta. Entonces, entre eso y los domingos, el mirador, uno trata de, ahora, lo que estoy tratando de hacer malabares desde el punto de vista del tiempo, pero basado... ¿Qué piensa Enrique de la Constitución Animada? Que está muy chula, ¿eh? No, a él le encanta, incluso es parte de... A mí me encantó, yo fui parte un poquito de esto, me siento que soy parte de ello. Me lo llevé a mi casa y te voy a confesar que como mi hijo es muy pequeño, Gonzalo tiene 3 años y medio, hay 2 chicas que trabajan conmigo que son las gerentes de mi hogar, y yo les dije, miren, llévense esto a su casa para que lo compartan con sus hijos, porque ellas sí tienen niñas más grandes. Entonces yo les dije, y úsenlo, y les expliqué, y yo dije, yo creo que esto, yo puedo tener otra Constitución Animada dentro de poquito para cuando Gonzalo sea más grande, pero ellas lo van a utilizar. ¿De quién fue esta idea, Pablo, de la Constitución Animada? Suena feo, pero diría que es mío, independientemente no la hice yo. Claro. La hizo un equipo de profesionales. Chulísimo, ¿eh? Que indiscutiblemente tengo que significar, agradecer y plantear, no solamente interno, sino, por ejemplo, el Instituto 512 nos apoyó. Internamente tenemos una oficina de oportunidades que es la parte educativa. Okay. Esas guías didácticas incluso fueron revisadas por Margarita Hensen. Las tarjetas, es un tremendo trabajo. La tarjeta incluso fue una idea que originalmente surgió en una discusión con defensores del pueblo. Esas tarjetas permiten hacer un juego de mesa para cerrar. Sí, está la parte animada como tal era una idea que yo venía manejando, incluso lo había hablado con Morillo, que es el especialista que nos lo hace, y con el cual pudimos construir a Pepe, que es el muñeco que encarna ese niño
que quiere enseñar una dominicanidad en base a la Constitución. Y en base a la Constitución de esa ciudadanía responsable es que hemos creado la Constitución. Te reuniste con el ministro de Educación para esto, ¿verdad? ¿Ya se Sí. está distribuyendo? Nosotros firmamos el convenio, Sí. se hizo una posterior revisión con la Dirección de Currículum y el Viceministerio Técnico Pedagógico, y el interés es justamente que este año escolar empiecen a llegar los kits. Que no te vayan a cada decir que aula. lo quieren imprimir ellos. La ventaja es que tiene un código QR. Nosotros lo hicimos apelando justamente a la parte de la digitalización. Ahí están los 16 capítulos, las guías didácticas, Ok. y ha impactado a más de 50.000 personas. Qué bueno. Una estrategia de una institución, vamos a decir, en términos presupuestarios, pequeña, ha podido tener una trascendencia sumamente interesante si lo vemos con la cantidad de personas y las familias educativas que hemos podido impactar. Oye, Pablo, el tiempo se me ha quedado súper corto. Yo quería hablar de las cárceles. A mí me preocupa, honestamente. Yo estuve en la cárcel, que le dicen la cárcel del diablo en Higüey. Anyway. Tú la conoces bien. Anamuya. Anamuya. Por los presos no habla nadie, ¿eh? A la gente le importa poco o nada. Poco o nada. Nosotros hemos asumido ese discurso, incluso hay un estudio que vamos a sacar este año, muy probablemente van a ser por boletines. Contratamos una antropóloga para poder llegar a un trabajo más a profundidad. Nosotros hicimos un levantamiento de todas las cárceles. Se hizo una sinergia con el CIUB, la La Dirección mayoría de son Prisiones. preventivos, esos son datos de la Defensoría. Casi el 60% son preventivos. Estamos hablando de 27.000 presos. Y ahora la idea es poder hacer una caracterización de cuál es el tipo de preso que tenemos, el perfil, y una serie de informaciones que vamos a empezar a sacar a la sociedad dominicana para poder de alguna manera tensar en el tema de prisiones y que muchos de ellos puedan recibir los derechos que le corresponden. Una persona con cáncer, una persona con VIH, una persona con tuberculosis, una persona ya demente, no puede estar privado de libertad. Eso te iba a decir. Yo creo que hay sectores, y voy a comprometerte en el programa, porque yo sé que el tema de los presos es algo a lo que se le presta poco o nada atención, porque ahí no necesariamente se ganan votos. Bueno, porque, ya el voto penitenciario, o sea, bueno, que sí, quizás pero por es eso. del preventivo. Pero, por ejemplo, nosotros planteamos una ley de indulto, porque la Constitución plantea que se debe hacer una nueva ley, pero con la anterior Sí. se puede hacer una comisión con gente honesta, porque en República Dominicana son más la gente honesta, seria y responsable que los bandidos, y podemos delimitar cuáles serían los tipos de presos que pudieran recibir un indulto presidencial para no darle la responsabilidad absoluta al presidente de la República. Entonces, ahí hay una serie de sectores que pueden confluir y se puede hacer un buen listado, sacando presos con el tema de armas, o sea, lo que es asesinato o homicidio, lo que tiene que ver con drogas, ese tipo de presos que se queden y cumplan su pena. Ahora, los otros tienen una característica. Hay gente que dice incluso, cuando un delincuente cae, uno menos. Cuando hay uno preso, bien hecho porque estaba preso. O sea, por ejemplo, cuando... Sí. Bueno, no, que se pudra en la cárcel. Ese tipo de cosas son comentarios con los que hay que Sí, lidiar. se Oye, escucha. vamos a comernos algo. ¿Tú tienes hambre? Ah, pero mira, conociéndote a ti, tiene que haber un pan de jamón. ¡Ah! Vamos a comernos un pancito de jamón. Óyeme algo. Mientras tú abres ese pan de jamón, aquí la producción te ha traído una serie de preguntas perspicaces. Así como Vanessa, nuestra productora. Para que mientras tú comas no te me vayas a atragantar. No, No. Ese es pan de jamón, a mí me encanta. artesanal. Artesanal. Ah. Oye. Mire. ¿Tú comes pan de jamón con regularidad? A mí me gusta realmente el pan de jamón. Ay, el pan de jamón es de diciembre, pero aquí lo hemos instituido el año entero. Porque mi madrina, cuando la crisis de los 90, mi madrina tuvo que emigrar a Venezuela buscando oportunidades, como nos pasa a muchos de los dominicanos que tenemos que salir a buscar una oportunidad fuera de República Dominicana. Y ahí pude aprender justamente lo sabroso del pan de jamón y al mismo tiempo pude ver cómo lo voy a tratar de hacer con Enrique, pero todavía no he podido. No es fácil el pan de jamón, No. pero yo te tengo un dato, te lo voy a dar fuera del aire. Mira, ya yo te pregunté si eres honesto. Hay una aquí que... Una pregunta, ¿tú quieres hacer una pregunta ahora o puedo comer un bocado? Dale. Tú puedes decir ujú y no. ¿Tú eres rico en cuna? Oye, ¿dónde? ¿Tú volverías a tener un cargo público? Sí, Ok. yo soy un servidor público. ¿Tú tuteas al presidente de la República? Yo, por respeto a ningún cargo electo ni ninguna persona que ocupe una posición de nivel, lo tuteo. ¿Tú te sientes bien con el año que le dictaron, o sea, con la sentencia del caso del canódromo? No.
Quizá yo soy más... Quizá para mí es muy importante que las sentencias sean fuertes, porque son mensajes que mandan a la sociedad. Y esta es una sociedad que necesita mensajes contundentes, porque el ciudadano es lo que está pidiendo. Tú eres un hombre que te formaste en República Dominicana y en el exterior. Supe que viviste en Argentina, que viviste en España, pero esto es una sección además que se le damos las gracias a Expedia Jet, que está con nosotros como anunciante y se lo agradecemos enormemente. Siempre le pregunto también a los invitados, ¿a dónde que tú quieres ir así como para desconectarte un chin? Un sitio que tú visualices así como paz. Quiero unos días de paz para bajarle a esta actividad tuya que no es fácil. ¿Aquí o fuera? Donde tú quieras. No, si es fuera Madrid. ¿Madrid? Sí, ¿Te da paz? Si es fuera Madrid. Y caminar. O sea, Madrid a pie. Madrid que es a lo que pie. siempre me gusta. Además, es bueno caminar para bajar este pancito de jamón. Gracias, Pablo, por habernos acompañado, amigo. Encantada. Buen provecho. Buen provecho. Ya saben, voten en el honestómetro. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Bye, bye. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas, Expedia Jet,